Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy, viernes 24 de mayo. Hoy quiero haceros un vídeo relacionado con las lluvias que se esperan no solamente para estos próximos días que quedan del mes de mayo, sino hacer un avance de lo que nos dicen ya los modelos meteorológicos para, por ejemplo, el próximo mes de junio entero, incluso julio y agosto. Así que vais a ver cómo, por medio de la página del modelo europeo, el modelo que tenéis aquí, ECMWF, vamos a ver cómo, primero con esta gráfica que tenemos ahora mismo junto con esta otra, veremos lo que ocurre en los próximos 15 días y luego después en esta otra gráfica veremos cuál es el promedio o las lluvias que se esperan para junio y después en esta otra veremos también ya un pronóstico más a largo plazo y veremos que es muy interesante, así que os animo a que estéis pendientes del vídeo, que no os lo perdáis, incluso si al final del vídeo queréis quedaros hasta el final, os voy a mostrar una manera de cómo usar también el modelo europeo, pero de una manera muy particular para las localidades, es decir, para las ciudades donde cada uno de nosotros vivimos, y veréis la cantidad de datos que podéis conseguir para vosotros personalmente en la ciudad donde vosotros vivís de forma muy sencilla, que va a ser muy interesante que lo aprendáis también. Mirad, en primer lugar ya sabemos que me estáis diciendo muchos de vosotros que la sequía, por ejemplo, en México realmente está siendo muy grande. Vais a ver que también en otras zonas de América Central también se ve claramente de cómo no ha llovido tanto como se debería de haber llovido, pero vamos a ver un poquito qué es lo que nos dicen los modelos en cuanto a los próximos días. Mirad, en primer lugar aquí tenéis un mapa, vamos a fijarnos principalmente en el de la izquierda, que nos dice hasta qué grado las lluvias que se esperan para los próximos 15 días, he seleccionado aquí 15 días en América Central. ¿Qué es lo que nos dicen los modelos con relación a las lluvias para estos próximos, como veis, 15 días? Bueno, pues lo que nos dicen es que ahora mismo toda esta zona del Golfo de México, el sureste de México, parte en este caso también Guatemala, las cantidades de lluvia van a estar por debajo de lo normal. Veis aquí que estos colores verdes y azules se corresponden con estos colores de aquí, verdes y azules, que nos representan un poco el pronóstico extremo, es decir, hasta qué grado podríamos decir que realmente va a haber o muchas lluvias, como si fuesen inundaciones, por ejemplo, si fuese rojo, o por el contrario, si fuese rosa, sequía total. Bueno, lo que aquí nos demuestra en este caso, en estos próximos 15 días, es que no queremos decir que no vaya a llover en esa zona que estáis viendo ahí ahora mismo en verde y en azul, pero sí que va a llover menos de lo que sería lo habitual para esta época del año durante estos próximos 15 días. Si vamos a otro gráfico que tenemos aquí, ahora vamos a ver las cantidades de lluvia incluso que podrían llover. Fijaros que yo he puesto aquí para 10 o 15 días, ¿veis aquí arriba 10 o 15 días? Bueno, observar que hay un 30% como máximo, un 30% como máximo en las zonas amarillas, donde las lluvias realmente puedan ser mayores de 5 milímetros. Es decir, que en realidad hay muy pocas probabilidades de que toda esta zona amarilla que estáis viendo aquí, el sur de los Estados Unidos, Florida, toda la parte oriental de México, el sur, sureste, veis que ahí las lluvias van a ser escasísimas para estos próximos 15 días, corroborando un poquito lo que decía la otra gráfica. Sin embargo, ya para la zona, por ejemplo, de América Central, Honduras, Nicaragua, Costa Rica o Panamá, las lluvias ahí ya hay, como veis aquí, entre un 65 y un 100% de probabilidades de que superen los 5 milímetros. Fijaros que si yo os pongo aquí, por ejemplo, ¿dónde va a llover menos de 1 milímetro? Bueno, pues me dice que toda la parte noroccidental de México prácticamente no va a llover absolutamente nada, pero daros cuenta que hay un 35 a un 50 o 60% de probabilidades que en todo el norte de México y la parte central incluso las lluvias estuviesen por debajo de 1 milímetro de lluvia. O sea que ya veis claramente que la sequía de momento durante este mes de mayo y principios de junio va a continuar. Fijaros ahora en este otro gráfico que es muy interesante, porque ahora lo que vamos a verlo es por semanas, es decir, vamos a ir centrándonos en el mes de junio, también en el mes de mayo, y vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Fijaros que nos dice que para la semana del 27 de mayo hasta el 3 de junio, fijaros que nos indica que toda esta zona que os he marcado anteriormente, principalmente sur, sureste de México, la zona de Guatemala, las lluvias van a estar muy por debajo del promedio que sería lo habitual.
Por eso están estos colores azules que se corresponden con estos colores azules de aquí abajo, que es el rango de pronóstico extremo para el total de precipitaciones que se esperan para esta semana. Luego, por lo tanto, en esta zona, es decir, prácticamente lo que es el Golfo de México, como estáis viendo, sobre todo la parte del sur, y como veis toda la península de Yucatán, prácticamente Tabasco, Campeche, Yucatán, incluso Oaxaca, Chiapas, Guatemala, toda esa zona del 27 de mayo al 3 de junio se esperan muy pocas precipitaciones o muy por debajo de lo que sería lo normal. Pero ¿qué pasa a medida que vayamos entrando en el mes de junio? Pues ahora si yo le doy a la semana del 3 de junio al 10 de junio, fijaros que las cosas cambian. Fijaros como ahora, aunque los pronósticos son de que va a haber menos cantidad de lluvia que lo que sería lo habitual, aún así ya no va a ser tan poco la cantidad de lluvia como la que se veía anteriormente en la otra semana anterior, que era esta. Así que ya por lo menos las lluvias podríamos decir que serían las habituales para esta época del año. Si nos vamos a la próxima semana, la del 10, vemos que una vez más las lluvias van a ser las habituales y, por ejemplo, en el Pacífico de América Central, como estáis viendo aquí, pues ya las lluvias empiezan a ser un poquito incluso superiores a lo que sería lo normal. Si nos vamos ahora a la semana del 17 de junio, lluvias más o menos lo normal para esta época del año, solamente en el Pacífico de América Central vuelven a ser ligeramente superiores a lo normal, también en el Caribe empiezan a ser las lluvias ligeramente superior a lo normal. Si nos vamos a la semana del 24, en América Central y en México, normalidad en cuanto a lluvias, sin embargo en el Caribe, de nuevo otra vez las lluvias son superiores a lo normal, y si nos vamos ya a la otra semana, ya entrando en julio, observar que de nuevo en el Caribe sería en algunas zonas donde se espera que las lluvias fuesen un poquito por encima de lo normal, mientras que para América Central y México y para, por ejemplo, Florida, las lluvias serían lo normal. Así que como veis son estos primeros 15 días los que las lluvias van a ser inferiores de forma notable a lo normal, como habéis visto en México, parte interior y sur-sureste de México con Guatemala. ¿Qué puede ocurrir en los próximos meses? Bueno, pues mirad, aquí tenemos el pronóstico ya para junio, julio y agosto, para 3 meses. Daros cuenta que en junio ya hemos dicho más o menos cómo van a ser las precipitaciones, estarían más o menos dentro del rango normal. Luego, por lo tanto, si aquí vamos a ver ahora que en julio y en agosto, fijaros que en este gráfico nos está indicando que en toda la zona de América Central y el Caribe y en México nos dice que hay un 70 a un 100% de probabilidades de que las lluvias sean superior a un 20% superiores a lo que sería el promedio desde 1993 a 2016. Es decir, si cogemos esta base de las lluvias que ha habido durante todos estos años en esta zona, en estas épocas, es decir, junio, julio y agosto, va a llover un 20% más en toda la zona del Caribe, como veis aquí en el sur de México, en la zona del Pacífico, sobre todo de América Central, en Panamá y en Costa Rica, igual, va a llover un 20% más de lo que sería lo normal, y hay un 70 o un 100% de probabilidades de que eso sea así, de que llueva ese 20% más. Luego, por lo tanto, ¿esto qué nos indica? Bueno, pues nos indica que mayo, debido a ese calor tan inmenso que ha habido, que continúa todavía, va a ser un mes muy seco, de hecho va a continuar siendo seco hasta principios de junio. En junio las cosas se van a normalizar poco a poco, y en julio y en agosto es cuando se espera que verdaderamente empiece a haber más lluvias de lo normal, sobre todo en la zona del Caribe y en la zona de Panamá, Costa Rica, y al mismo tiempo el Pacífico, también del sureste de México, y al mismo tiempo también de Guatemala, como estáis viendo, o de Honduras. Y es muy normal que esto sea así. La razón es muy simple, simplemente es que viene la temporada de ciclones tropicales para la zona del Atlántico, y por lo tanto todo indica ya, y este pronóstico nos lo está confirmando de nuevo también, junto con otros pronósticos que hemos hecho de ciclones tropicales, que julio y agosto vamos a ver probablemente ciclones tropicales en nuestra zona, como estáis viendo aquí, del Atlántico y en la zona del Caribe de forma notable. Así que, por lo tanto, temporada más activa de lo normal y, por lo tanto, lluvias más importantes de lo normal para julio y para agosto. Bien, esto era lo que os quería decir para todos aquellos que queráis saber más o menos un promedio y cómo podéis utilizar todos estos gráficos. Recordad que estos gráficos los tenéis todos aquí en esta página del modelo europeo. Yo os pongo ahí luego después en
en la descripción del vídeo voy a poner el enlace, os voy a poner el enlace con todos los gráficos. Vosotros tenéis que seleccionar los de precipitación y luego tenéis que ir escogiendo, ¿no? Y ahora lo que quería mostraros es que si vosotros personalmente lo que queréis es ver cuál es, en este caso, el pronóstico para vuestra propia ciudad donde vosotros vivís, vais a ver que es muy fácil. Simplemente lo que tenéis que hacer es, por ejemplo, marcáis, vamos a ponerlo aquí bien, ahora sí. Marcáis, por ejemplo, con el cursor donde vosotros vivís, es decir, que tú vives en Cuba, en Miami, en Panamá, donde vosotros queráis. Pues entonces, yo marco aquí, por ejemplo, doy al cursor y fijaros lo que pasa. Me va a decir cómo en ese punto donde yo he marcado, podéis poner también la ciudad vuestra, la podéis poner aquí. Fijaros, aquí os va a decir cómo vais a tener el cielo descubierto durante los próximos 10 días, la cantidad de lluvias que se van a recibir, el viento y las temperaturas que vais a tener. Fijaros que de precipitaciones donde yo he marcado van a ser muy pocas, porque aquí te marca 0,2, 0,4, 0,6, es decir, ni 1 milímetro de agua por cada día prácticamente, es decir, que va a llover poquísimo, como hemos dicho. Pero fijaros ahora, si vais aquí a este diagrama es muy importante porque nos muestra de nuevo el tiempo extremo. Fijaros que aquí, por ejemplo, para las precipitaciones en este gráfico, la mitad, la línea negra, sería lo que es lo normal, ya que nos está diciendo, bueno, que para los próximos, prácticamente, aquí veis, 120 horas, es decir, para los próximos 6 o 7 días, aquí veis que te dice que las precipitaciones estarán por debajo de lo normal, se ve clarísimamente. ¿Qué hay en cuanto al viento? Estará por encima de lo normal. ¿Y qué hay en cuanto a las temperaturas? Temperaturas prácticamente de récord, como lo veis aquí. Es decir, que donde yo he marcado, que ya os digo que vosotros podéis poner aquí vuestra ciudad, os va a decir si las lluvias van a ser por debajo de lo normal para los próximos 7 días, ¿sí? Un poquito menos, 6 días sería. Y luego después, los vientos y cómo van a ser las temperaturas. Si esto lo hacéis una vez a la semana, pues vais a tener el tiempo ya prácticamente de una semana, cómo va a ser el tiempo en vuestra localidad. Os lo digo simplemente porque esta es una herramienta muy interesante que, bueno, que aquí tiene muchísimo más diagrama para vuestra propia localidad. Es decir, que aquí tenéis muchas cosas más interesantes por ver. Pero bueno, ya lo iremos explicando poco a poco, seguro en otros vídeos. Así que espero simplemente que con este vídeo veáis las herramientas que yo utilizo, las que vosotros podéis utilizar, y veis más o menos ahora mismo cómo se presenta los próximos meses con relación a las lluvias. Gracias por seguirnos, muchas gracias por vuestros comentarios y nos vemos en próximos vídeos.